consiste, digamos, en que, digamos, un pantallazo acerca de limitar por un lado lo que es la instrucción, por otro lado lo que es el debate, y hacer hincapié en cuestiones prácticas, de cómo, digamos, llevar adelante el primer caso, el caso que nos llega en el ámbito del ámbito penal. Entiendo que quienes están, digamos, presentes en este Zoom son colegas que ejercen la profesión, o bien colegas que también está destinado a aquellos colegas que quizás no han ejercido, digamos, la rama, pero que están, digamos, interesados en cómo llevar adelante, cómo poder encarar un caso que les toque, digamos, de esta materia. Bueno, esto teniendo en consideraciones. Para comenzar, como bien les comentaba, voy a dar, digamos, un pantallazo muy general, digamos, lo que es el ámbito del proceso penal. En principio sabemos que, les comentaba, arrancamos, digamos, lo que es un primer momento, que es la instrucción. La instrucción que tiene como por objetivo, que tiene por objeto, si se quiere, es delimitar esta pesquisa, la investigación, y recopilar todos los elementos de convicción para poder eventualmente formular una acusación. Y si esto, digamos, sigue el derrotero judicial que debe continuar, digamos, finalizará con lo que es una clausura en la instrucción y eventualmente la causa se elevará a juicio. Bueno, ¿cómo se inicia la instrucción? Bueno, la instrucción se inicia por la denuncia, ya sea que se haga en cámara, o bien en la comisaría, o bien por la prevención policial. Hoy en términos prácticos, no sé si, bueno, hoy en términos prácticos sucede con el tema de la pandemia, la modalidad, por ejemplo, de realizar una denuncia ante la cámara, se realiza de la siguiente forma. Uno realiza, digamos, realiza un escrito donde coloca un encabezado, donde se formula la denuncia, iniciás colocando los datos para quién va destinado, después colocas el objeto. Esto es lo que estoy mencionando ahora es muy en términos, digamos, es en términos prácticos, porque, a ver, insisto, es importante, digamos, tener el conocimiento en términos teóricos, pero son cuestiones que las podemos volcar nosotros y buscarlas del propio código. Cuando yo les hacía mención acerca de la denuncia, esta denuncia cuando se va a realizar hoy en cámara, hoy se hace, digamos, esta es la modalidad, es formalizarla. En soporte de papel se hace, digamos, en el escrito donde uno coloca el encabezado de lo que va, digamos, de la denuncia, quién la realiza, se hace mención del hecho, del hecho en principio potencialmente punible, y después se incorpora una calificación legal, después, bueno, el petitorio, y bueno, esto sería digamos, este sería el modelo. Se lo envía al correo que es de la Cámara Criminal, allí te contestan y te indican quién va a intervenir, quién es el juzgado y quién es la fiscalía. Bueno, cuando te contestan, esta misma presentación, más el acompañamiento de todo lo que se va a acompañar como prueba documental, se lo envía al correo, digamos, que te contestan cuando uno hace esta presentación a la Cámara del Crimen. Esto seríamos en cuanto a inicio. Bueno, como bien dije, la instrucción tiene por objeto es llevar adelante, digamos, una investigación y recopilar elementos probatorios. ¿Por qué? La instrucción como tal tiene un momento crucial, que es el llamado a prestar, o lo que se conoce comúnmente como el llamado a prestar declaración indagatoria, que está regulado en los términos del 294 y siguientes del Código Procesal Penal de Nación. Igual hago una salvedad. Cuando hablamos de códigos de normativas procesales, tengan presente que lo que es vinculado a lo relativo a la cuestión procesal, tenemos que tener en consideración que tenemos digamos, por el código procesal, dependiendo, digamos, del lugar en el que nos encontremos. Tenemos hoy, por un lado, un Código Procesal Penal Federal, en el ámbito de la justicia nacional, el Código Procesal Penal de Nación, después el ámbito ciudad, el destinado a la ciudad. Bueno, esto por un lado. Volviendo a lo que les mencionaba, bueno, la etapa de instrucción se inicia con esta cuestión, tenemos un hecho punible a investigar, quien formula la denuncia, se da inicio a la investigación pertinente con el requerimiento fiscal que está regulado en el artículo 180 del Código Procesal Penal de Nación. Cuando se inicia la investigación, cuando hay elementos suficientes para considerar que nos encontramos frente a un hecho que es punible, que posiblemente sea punible, y tenemos una persona que podría ser, digamos, potencialmente podría ser considerada como autora o responsable de ese hecho, se considera que hay como un grado de sospecha suficiente. Es en esa instancia donde es llamada a prestar declaración indagatoria. Este es el momento que lo valoramos como el momento de defensa más importante que tiene la persona a quien se la considera imputada. Cabe aclarar que un sujeto es imputado y adquiere, digamos, esta categoría como tal cuando se le formula un requerimiento de que esta persona pueda ser posiblemente autora penalmente responsable de un hecho que se investigará y que puede, digamos, puede ser elevado a la categoría de delito.
Bueno, este es un momento donde, bueno, como bien indiqué, está regulado en los artículos 294 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Perdón quizás lo repetitiva que puedo hacer, pero no puedo negar que estoy bastante nerviosa. Pero al margen de este comentario, está regulado en estos artículos, ahí se prevén las formalidades en cómo se debe llevar adelante. En el momento llama a prestar declaración indagatoria y tiene que asistir entre comillas, porque insisto, con el tema de la pandemia, por ejemplo, hoy ya llevamos adelante llamados a prestar declaración indagatoria. Por ejemplo, tenía una que se hace mediante WhatsApp, en donde formalmente el imputado tiene que estar junto con su defensor, porque así lo prevé, digamos, el Código Procesal Penal de Nación. Tiene que estar, porque además, insisto, hace a la defensa en sí. Bueno, allí mismo, cuando se reformula el acto, para ser llamado a una persona existe un grado de sospecha. En ese momento, cuando se ejecuta el acto, se lee puntualmente cuál es el hecho que se le atribuye su responsabilidad, cuáles son los elementos recopilados como elementos probatorios que se le estarían endilgando, se le atribuyen a la responsabilidad de él. Bueno, finalizado el acto del indagatorio, se abre un acta que después lo recibimos, digamos, los letrados defensores, que lo recibimos en el portal. Bueno, ahora, ¿cómo continuamos en la etapa? Bueno, la integración indagatoria te va a permitir tres posibilidades. Que esta persona a quien se le recibió la declaración sea procesada. En este caso se puede dictar un procesamiento con prisión preventiva o sin prisión preventiva, o bien se puede dictar una falta de mérito, o bien se puede dictar un sobreseimiento. En cualquiera de los, a ver, no en cualquier caso, digamos, la categoría procesamiento es lo que va a permitir la continuidad, digamos, de la investigación. Va a permitir que, digamos, que la misma continúe. Si se dictase un sobreseimiento, lógicamente la investigación queda finalizada, o sea, queda en esa instancia. Si se dicta una falta de mérito, quiere decir, digamos, que no hay elementos suficientes para ordenar el procesamiento de una persona, motivo por el cual se debe continuar con la investigación. Entonces tenemos en ese instante un procesamiento que puede ser con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Un procesamiento, cuando se lo dicta con una prisión preventiva, es cuando se entiende que cuando haya elementos que se interpreten. Bueno, cuando se dicta un procesamiento con prisión preventiva, en estas circunstancias la persona va a estar privada de libertad, la investigación va a continuar. Quedamos en esta instancia. El dictado de procesamiento puede ser, digamos, se puede apelar. Tenemos en este caso, se presenta una apelación que tenemos, después de recibir una notificación, tenemos un plazo de, digamos, 3 días, está regulado lo que es el recurso de apelación en términos del 450 del Código Procesal Penal de Nación. Se hace una presentación que es de igual forma. Cuando hablamos de presentaciones de actos, nos referimos a, técnicamente hacemos un escrito donde colocamos el encabezado, se coloca allí, apela, digamos, en la medida del procesamiento, y si se dictó en embargo también se lo hace en el mismo cuerpo, se hace mención de cuáles lo que digamos, los agravios, se hace una breve descripción de los hechos, se transcribe parte de la resolución, al menos así lo hago, y bueno, al último el perito, digamos, como un escrito. Esa presentación, hay que esperar que se resuelva. Una vez que tenemos, suponiendo que se dicta un procesamiento, la investigación, si tenemos un procesamiento quiere decir que la investigación va a continuar. Cuando el juez considera que hay elementos, cuando se consideran que hay elementos suficientes para considerar que la investigación, digamos, que se tiene que dictar la clausura de la instrucción, en esas circunstancias, lo que se hace es, se corre vista, digamos, al fiscal y a la querella si la hay, para que se siga al respecto. En este caso, lo que van a hacer es lo siguiente: se van a expedir, ya sea para considerar que la instrucción está completa. En ese caso, si la misma está, que si la misma se finalice, se ordene la clausura de la instrucción y se requiera la causa, digamos, se eleve la causa a juicio. O bien puede suceder que consideren que, digamos, hay diligencias por hacer y se las piden en esta oportunidad. Vencido, frente a esto, la defensa lo que puede hacer es lo siguiente: manifestar las excepciones que no se plantearon anteriormente, o bien manifestar una posición. Ordenada la clausura de la instrucción y el requerimiento de elevación a juicio, estamos entrando ahora al segundo momento. Este segundo momento que lo vamos a dividir, a esta segunda, en realidad no segundo momento, como esta segunda etapa, que la dividimos en dos momentos. Tenemos por un lado lo que son los actos preliminares. Ahora arrancamos del 354 del Código Procesal Penal de Nación en adelante. Arrancamos con los actos preliminares y después tenemos el debate o el juicio propiamente dicho.
En los actos preliminares lo que se hace, lo que hacemos es el ofrecimiento de prueba. Ofrecemos la prueba digamos, ofrecemos la prueba a producir. Esta es la oportunidad para ofrecer, por ejemplo, no sé, un perito, un testigo que no se ha presentado y que en esta oportunidad ofrecerlo, y bueno, para si eventualmente se lo recibe. Este es el momento para hacerlo, porque lo que vamos a hacer en los actos preliminares, en términos generales, es preparar el debate. Bueno, el debate o el juicio oral propiamente dicho. Bueno, esto que les acabo de mencionar ahora, que lo expliqué, digamos, di un pantallazo al margen de que un pantallazo y hice mención de algunos artículos, es en términos generales lo que conocemos como un proceso penal, que lo dividimos en dos, lo podemos dividir en estos momentos. Un momento de la instrucción que tiene por objeto, digamos, la recopilación de elementos probatorios que van a servir de sustento a la acusación. Después, esta segunda etapa, este segundo momento, que lo vamos a encontrar por un lado, los actos, lo vamos a dividir en actos preliminares en un primer momento, y un segundo momento que tiene que ver con el juicio propiamente dicho. Esto va a finalizar con con un veredicto, y cabe aclarar que cuando se lo dicta, ahí sí se establece una sentencia condenatoria, se establece, digamos, quién es el sujeto penalmente responsable, y cuál es la pena que se le va a aplicar. Respecto de los fundamentos son diferidos, no se lo hacen esta oportunidad. Hoy, digamos, si bien se prevé que tendrían que ser mediante, digamos, en otra instancia del mismo tenor, sucede que hoy los recibimos, digamos, en formato papel, o sea, nos envían cuáles fueron los fundamentos de la misma. Esto que acabo de mencionar, bueno, después de finalizar esa instancia saben que tenemos lo que es, ya entramos con la etapa recursiva. Pero bueno, esto es muy a grandes rasgos, digamos, lo que es el término muy general, lo que es el proceso penal como el proceso penal. Mi objetivo del día de hoy, además de darle este pantallazo, es, bueno, como bien dijimos, el objetivo es apuntar a las cuestiones prácticas. Yo no sé si ustedes ya han tenido posibilidad de tener un primer caso y demás, frente a la posibilidad de que ustedes tengan recién un primer cliente. Lo primero que hacemos cuando recibimos un cliente, obviamente, es escucharlo, consultar respecto a cuáles son los motivos, si está detenido. Bueno, nos presentamos a ver, digamos, en dónde está, pero puntualmente, si tenemos un cliente, lo escuchamos. No, igual no quiero ser el primer cliente, pero bueno, lo escuchamos para saber, digamos, cuáles son, qué es lo que sucede, digamos, frente a cuál es el hecho que se le atribuye como responsabilidad, si tiene alguna notificación, si recibió alguna notificación, y demás, para poder orientar y saber, digamos, cuál es el tipo penal del que podríamos enfrentarnos. Lo que quiero es lo siguiente: para poder evacuar esta consulta con precisión, tenemos que tener presente que en el ámbito penal, cuando hablamos de sujetos, a diferencia de, digamos, de lo que sucede en el ámbito civil, tenemos que tener presente que en lo que es en el ámbito penal, puntualmente tenemos que dividir a los sujetos. Por un lado tenemos lo que es digamos, el Ministerio Público Fiscal, o la representación fiscal que se va a encargar de llevar adelante la investigación, y por otro lado vamos a hacer la defensa. Y tenemos que tener presente esto porque no es lo mismo si viene una persona a quien se le atribuye la posibilidad de ser responsable de un hecho punible, o bien si es una persona que viene en calidad de damnificada. Porque en cualquiera de los casos, la presentación que uno va a hacer en términos, digamos, presentación que va a hacer no va a ser lo mismo, lógicamente, porque no es lo mismo. Quien es imputado es el que va a tener que repeler la acusación fiscal. Y para poder tomar conocimiento, digamos, de lo que efectivamente se le atribuye a su responsabilidad, hay una presentación formal que es lo que hacemos como el designa abogado defensor o defensora, y bueno, lógicamente se coloca esto como encabezado, ponemos a quién es la persona, la persona, digamos, imputada la persona a quien se le atribuye la responsabilidad de algo. Después continuamos con un segundo momento donde colocamos un objeto que vengo por la presenta a designar a tal persona. Después que nos autoricen, digamos, para que podamos recibir una copia digital de las mismas. Bueno, acá había traído un modelo, pero que después se los iba a enviar, en realidad no modelo, uno que tengo, o sea, que utilizo a los fines, digamos, de que lo tengan presente para aquel que, digamos, que no ha tenido o sea, que no ha hecho ninguna presentación a los fines de tomar vista de una causa en el ámbito penal, y, digamos, pueda moverse. En un primer momento es importante poder distinguir quiénes son los sujetos, por la sola razón que, insisto, el que es imputado es el que tiene que repeler la acusación que se formula respecto de sí,
y tengan presente que respecto de la acusación tiene que designar, tiene que designar ya sea a su abogado o abogado de confianza, caso contrario se designa se le designa un abogado de oficio. En cualquiera de los casos, cuando yo les hacía mención de esta presentación, que es en términos de esta presentación por escrito, uno o sea, la formulamos, la hacemos, el imputado, digamos, la persona quien acude a nosotros lo tiene que firmar, se presenta. Una vez que se presenta, y cuando me refiero a que se presenta, me refiero a uno lo sube al portal al PJN, lo sube allí, y bueno, una vez que le hace esta presentación, después tenemos hacer, digamos, otra presentación que tiene que ver con la aceptación del cargo. Si bien esto se dice como presentación, podría definirla más bien como una propuesta donde la persona a quien se le atribuye un hecho, o a la persona que se le atribuye un hecho punible, hacemos esta presentación, bueno, después tenemos que hacer lo que es, palabras menos, es la aceptación del cargo. Pues recién con la aceptación del cargo nos van a subir, digamos, al portal del PJN, cuáles son los movimientos todos los movimientos respecto de ese expediente penal. Bueno, esto por un lado, después, bueno, todo esto igual, que lo que sí quiero que tengan presente es que todo esto se canaliza mediante el portal, y que hoy ya hablamos de formas digitalizadas, lo que quizás antes uno se acerca, no digo, a ver, hoy si bien sucede que te acercarse personalmente a preguntar o hacer una consulta o lo que fuere, todos estos movimientos en cuanto a el designa de abogado, que uno lo hace en los términos del 106 del Código Procesal Penal de Nación y más, porque se digitaliza, se sube, digamos, al portal. Allí mismo cargamos la aceptación del cargo. Bueno, esto por un lado. Bueno. Después, bueno, esta presentación, les comentaba, tiene que estar firmada por el propio imputado. Después tenemos, bueno, esto es muy grande, muy en términos muy generales. Ahora les hice mención, digamos, lo que es la etapa, digamos, del proceso en términos de lo que es instrucción, lo que es del debate, y mención de una serie de artículos que son importantes tenerlo presentes. Después, bueno, tenemos lo que son como medidas alternativas de resolución, medidas alternativas a los fines de, bueno, como les decía, el proceso penal va a finalizar con lo que es el debate propiamente, el juicio, que es lo que se entiende que es cómo debiera finalizar. Pero previo a esa instancia, tenemos otras alternativas para poder encauzar y que esto se resuelva antes. Por se resuelva antes me refiero a poder darle una resolución. Cuando me refiero a estas alternativas, tenemos hoy, por ejemplo, diferentes institutos, como por ejemplo lo que es una suspensión de juicio a prueba, por un lado. Después tenemos lo que es un juicio abreviado y demás. Y hoy tenemos una posibilidad que está regulada en lo que es en el Código Procesal Penal Federal. Tenía preparado con un colega para hablar de la conciliación. Bueno, aguarda un segundo. Estamos juntos en el mismo ambiente, digamos en el mismo espacio, y él les iba a hablar de ¿No se acoplan? Sí. Bueno. Bueno, perdón este bache. Bueno, ahora les iba a hacer mención de las alternativas que tenemos. ¿Hay alguien que consulta acerca de la prisión preventiva? Durante la etapa de la instrucción, exactamente. Bueno, antes, digamos, de darle la palabra a mi colega, que es el colega forma parte también del instituto, que es sumamente activo, el Instituto de Penal, hicieron mención de, bueno, la colega Denis Portillo consulta acerca de, un punto importante desde el sobre todo cuando se defiende un detenido desde el principio. Bueno, con respecto a la prisión preventiva, la prisión preventiva es una medida que recae, digamos, sobre la persona del imputado, y cuando se va a dictar un procesamiento, tenemos estas dos posibilidades, que se lo dicte con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Para que haya el dictado de un procesamiento con prisión preventiva, es porque digamos, quien va a decidir entiende que en virtud de los elementos o de lo que se ha recopilado durante el desarrollo de la investigación, que hay elementos como que existe la posibilidad de entorpecer la investigación o bien peligro de fuga, y que eso justifique que se aplique esa medida a los fines de que a los fines de que la investigación, digamos, siga el derrotero que debiera continuar. Dependiendo lógica, obviamente, a ver,
no quiero dar, digamos, ser tan ronda, lo que quiero que tengan presente es que esto, digamos, es un pantallazo en términos generales de lo que es la instrucción y lo que es el primer momento y lo que es el segundo momento que tiene que ver con el debate oral. Todos tenemos que tener presente que no es un tipo penal, los tipos penales no son lo mismo, tenemos distintos tipos penales y por lo cual tenemos distintos tipos penales que tienen una pena que no es la misma. Entonces, para proceder a todas estas medidas, uno de los requisitos es tener en consideración cuál va a ser la pena que se va a aplicar, porque podemos tener presente, estar frente a un tipo penal en donde podemos hablar de una condena de una posibilidad de aplicar a futuro una pena que no sea de efectivo cumplimiento o no, pero dependiendo, digamos, no quiero decir ahora, dependiendo del tipo penal de qué se trate, porque dependiendo del tipo penal de qué se trate, eso va a dar lugar a la investigación. En esta oportunidad les hacía mención que después, esto que dice ahora es un pantallazo de lo que es instrucción, lo que viene en el debate oral y los escritos, como más o menos, digamos, cómo se presentan. En el caso de denuncia, si se hace por escrito, se formula antes lo que se hacía personalmente, se envía por correo a la Cámara Criminal, allí te contesta quién va a intervenir, y luego se acompaña al correo siguiente, al correo que sigue. Hay una alternativa que ahora hablamos del Código Procesal Penal Federal, que es mi colega Emanuel que les iba a mencionar acerca de la conciliación. Bueno, voy a silenciar para que no nos acoplemos. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy el doctor Emanuel Coronel. En esta oportunidad la doctora Noelia me invitó a participar de este encuentro. Específicamente ella hizo mención a los distintos supuestos, a las medidas alternativas a la resolución del conflicto penal. Ella mencionó la suspensión del proceso a prueba, que todos la conocen como probation, el juicio abreviado y una de las novedades que se introdujo mediante el Código Procesal Penal Federal, que es la conciliación penal. La conciliación penal, chicos, es un instituto que está contemplado en el Código Procesal Penal Federal, pero la comisión redactora de este código, en el año 2019, hizo extensivo la aplicación de este instituto a lo que se denomina la justicia nacional. También los colegas del interior van a poder encontrar este instituto en el ámbito de la justicia federal que corresponde a su provincia. Básicamente el instituto de lo que trata es de buscar una medida alternativa, porque por ejemplo, cuando tratamos con una persona condenada, no se dan los supuestos de presencia de una probation. Y muchas veces la solución, por lo menos desde mi punto de vista, que la solución más grave, firmando un abreviado, no sería correspondiente. Es así que se acude al Instituto de la Conciliación. El Instituto de la Conciliación está previsto en los artículos... ahí se la estaba previsto en los artículos, creo que eran 34. ¿Cuál era que lo tenías? Perdón. Perdón, chicos, lo estamos buscando. Sí. Perdón, chicos, la desprolijidad. Bueno, está previsto en el Código Procesal Penal Federal que este código está en parte vigente dentro del proceso nacional. Pero no todo delito en sí se puede conciliar. Por ejemplo, el propio código establece cuáles son los supuestos bajo los cuales se puede conciliar. A ver, un minuto, que acá tengo algunos. A ver, bueno, la conciliación penal está prevista en el artículo 34, específicamente ese artículo, y va a establecer, digamos, que el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas, o en los delitos culposos si no existen lesiones gravísimas o resultado de muerte. Estos supuestos que contempla el Código Procesal Penal Federal son importantes, por ejemplo, porque la mayoría de los detenidos lamentablemente están detenidos por pequeños robos a celulares, cuestiones patrimoniales, y esto es una salida alternativa. Pero bueno, también hay que tener en consideración que el delito no tiene que ser cometido con grave de violencia. Por ejemplo, si tenemos un delito con resultado en poblado y en banda, difícilmente el tribunal lo debe homologar este acuerdo. Así que bueno, chicos, esa era la experiencia que quería compartir con ustedes. ¿Cómo?
Bueno, la doctora me comenta que comparte una experiencia. Nosotros, junto con una colega que trabaja conmigo, recientemente tuvimos una conciliación penal. En todo caso, después, por intermedio de la doctora, le facilitaremos las actas donde se resuelve al respecto. Y era un acuerdo donde se llegó entre la víctima, con nosotros los letrados y el imputado, por el cual, por una suma de dinero, se llegaba a un acuerdo conciliatorio. Se cumplió con el pago, la jueza dio lo que se denomina la homologación del acuerdo conciliatorio y tuvo como principal efecto extinguir la acción penal que implicó en el sobreseimiento de la persona. Es decir que, en virtud del artículo 59, inciso 6 del Código Penal, se dicta una extinción, lo cual significa, por ejemplo, que una persona con antecedentes en el concurso de delitos, una disminución importante. Así que bueno, chicos, esa era la experiencia que quería compartir. Los dejo con la doctora. Ay, ahora sí, ahora los escucho. Bueno, esto que hicimos ahora con el colega es lo siguiente. Bueno, la actividad del día de hoy está orientada, digamos, a dar este pantallazo en términos generales, digamos, en qué consiste el proceso de los inscritos, digamos, lo que hemos hecho, digamos, hasta el momento, que el colega que forma parte del instituto explicara, por ejemplo, él tiene una experiencia de lo que, de una aplicación de una conciliación. Ahora vamos a tener diferentes encuentros donde iremos hablando, digamos, con precisión de cada uno de estos momentos y de cada uno de los institutos, porque quizás ahora puede sonar quizás hasta un poco confuso, pero hemos dado un pantallazo en términos muy amplios y en los próximos encuentros vamos a delimitar cada instituto en particular. Ahora, si les parece o quieren hacer consultas o lo que fuere, quedamos a disposición para... ¿Se colgó el tuyo? Venid acá. Venid acá porque creo que te va a ser más cómodo acá. Sí, cualquier cosa miro y perfecto de la mano. Sí. Bueno. Acción de la denuncia. Esta es la diferencia entre el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal. Bien, a ver quién, Regina nos pregunta la diferencia, es una pregunta muy importante. Esto en realidad merita una clase completa para entender cómo es la competencia, porque en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la particularidad de que conviven distintas justicias, la justicia federal, la justicia nacional, la justicia penal contravencional y el fuero penal económico. Pero básicamente, sintetizando lo que es la diferencia entre el Código Nacional, o lo van a encontrar denominado el Código Levene, con sus respectivas modificaciones posteriores, es que el Código Procesal Penal de la Nación se aplica tanto para el fuero de la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, robos, violaciones, homicidios, y en algunas partes de la Nación para el delito federal. En otras provincias, creo que era Salta y se estaba por implementar en Santa Fe, se utiliza para la investigación de delitos federales. El más paradigmático de ellos es el delito de narcotráfico. Esas serían las diferencias. Yo te lo hago.
Doctora, consulta. En el caso en que se considere que un imputado no pudo comprender la criminalidad de sus actos y determine que no puede por su capacidad tampoco estar a juicio, ¿cómo se avanza? Se tiene que ordenar si o si su internación en ese caso puede ordenarse una externación. Paula, consulta. En el caso de que se considere que un imputado no pudo comprender la criminalidad, habiendo transcurrido todo el proceso, interpreto acá, se determine que no puede por su capacidad tampoco estar a juicio, ¿cómo se avanza? No te comprendo la consulta, la pregunta. Uy. Es un supuesto muy común de personas con problemas mentales. Con problemas mentales. Sí. Porque mira cómo. Perdón, no sé qué toqué, es que corrí la pantalla. Digo, acá la conciliación solo puede solicitar en ciertos delitos que el tutelado puede ser resarcido. Bueno, lo que le comentaste recién. Sí, sí, es importante. Fundamental es el contenido patrimonial del delito, porque fue de la comisión, se puede ver en todas las discusiones dogmáticas que hay al respecto, se tenía en cuenta el contenido patrimonial. Pero hay una cosa que es importante, que no solamente sea el contenido patrimonial, sino que no sea un importante despliegue de violencia sobre la persona. Eso lo va a determinar las circunstancias del caso. Pero una estafa, en principio, sería perfectamente procedente. Hacerles una aclaración. Como bien dijimos, el objetivo digamos, del taller de la capacitación es obviamente darles un pantallazo en términos amplios para saber, porque a ver, tenemos que tener conocimiento, comprensión de en qué instancias estamos en cada momento, para saber, digamos, qué presentación hacer en la misma. Nosotros estamos haciendo, digamos, desde el instituto, encuentros presenciales, que son sumamente importantes porque lo mismo que les hice mención muy, digamos, a viva voz acerca de el escrito, qué se coloca en el encabezado, en el hechos, en la expresión de motivos, si hay un error en la calificación, entre comillas, o cómo hacer la presentación, digamos, de una apelación en formato papel, esto es lo que estamos desarrollando, digamos, en el instituto. Si bien hoy estamos teniendo, digamos, una exposición a viva voz, obviamente en términos amplios, pero por obvias razones, porque imagínense tratar de limitar lo que es un proceso a unos 30, 40 minutos. No es tan sencillo porque, insisto, además cada instituto tiene que tener un trabajo, un encuentro en particular. Precisamente, digamos, a futuro vamos a desarrollar otros encuentros donde se van a tratar los diferentes institutos de modo particular. Es más, el día de hoy es la presentación de esta, digamos, el objetivo de esta capacitación en términos prácticos y, no obstante, ir de la mano con los encuentros presenciales que estamos desarrollando desde Nueva Abogacía digamos, en la propia oficina, en la propia sede, a los fines de que sepan de que quienes no han presentado o nunca, digamos, han tomado una vista de un expediente, que sepan que se pueden presentar y les indicamos cómo, o sea, en realidad tampoco es que decimos qué es lo que tienen que hacer, sino sencillamente en virtud, digamos, de la experiencia o lo que hemos transitado hasta la fecha, poderles brindarles los parámetros para que sepan, digamos, cómo se debería presentar. En términos digamos, de escrito, es lo mismo, digamos, a ver, no es lo mismo, pero es lo que solemos hacer, es una presentación escrito, encabezado, la presentación de quién es, digamos, quién se presenta, con el patrocinio y letrado de tal persona, obviamente indicando quiénes somos. Quedó bien. Bueno, creo que igual que de todas maneras me veo. Bueno, esto lo hacemos en términos, digamos, en términos prácticos. Bueno, no sé si queda alguna duda, alguna inquietud. Yo por mi parte, digamos, ya creo que lo que tenía por objetivo, digamos, trasladarles es suficiente. Vamos a tener otros encuentros donde vamos a hablar precisamente de lo que es indagatoria como tal, con las diferencias, con las diferentes, con otras normativas. También hablar en una clase particular acerca de lo que es la prisión preventiva, de lo que es el procesamiento con prisión preventiva y sin prisión preventiva. De todas maneras, tengan presente que cuando se dicta un procesamiento puede ser en cualquiera de estas circunstancias. Preguntaron sobre violencia de género.
y creo que estaba específicamente excluido. Bueno, no me encuentro ahora el código. Decime cuál es el yo te lo busco. A ver, bueno, Es el artículo 24. Sí, como decía la doctora, hay cuestiones que son propias, por ejemplo, del acto de indagatoria, las posibilidades. Nosotros, cuando vienen los clientes, algunos clientes dicen, a mí me da miedo hablar, entonces como letrado le ofrece la posibilidad, bueno, vamos a presentarnos, te vas a negar a declarar, pero vas a realizar una presentación por escrito. Hay ciertas cuestiones que hay que tener en consideración, como que el escrito que vas a presentar lo firma el imputado, porque yo he tenido experiencias en las cuales el escrito no estaba firmado por el imputado, y eso a nosotros como profesionales el día de mañana nos puede acarrear algún tipo de problemática. Todas estas cuestiones hay que verlas con mayor profundidad, y la doctora está haciendo un esfuerzo enorme por sintetizarlo ahora. Bastante, digamos, a ver, la indagatoria como tal está interregulada en los artículos de 94 y siguiente, tiene como una estructura que se tiene que satisfacer. En esta oportunidad, como les comenté, yo tuve oportunidad donde nos tomaron una declaración indagatoria por WhatsApp. El primer acto que cuando se va a tomar una declaración indagatoria, lógicamente hay un primer interrogatorio que es interrogatorio de identificación, donde se invita digamos, a la persona a que indique quién es, condiciones de vida personales, el nombre, la edad, si tiene un sobrenombre, todos datos que permiten a su individualización. A posteriori se le procede a leer, digamos, se le lee cuál es el hecho que se le atribuye a su responsabilidad y los elementos que se recopilaron como elementos digamos, de prueba que son el sustento de la acusación y ese llamado a este momento a prestar declaración indagatoria. E insisto, lo que es el llamado a prestar una declaración indagatoria es un acto formal, es un acto de defensa propiamente dicho, es el acto de defensa, digamos, más importante de todos, porque insisto, a partir de acá tenemos tres posibilidades: que se dicte una falta de mérito, en cuyo caso la investigación continuará y se decantará, ya sea en un procesamiento o bien en un sobreseimiento. En el caso de que se dicte el sobreseimiento, lógicamente digamos, lo que es la investigación como tal finaliza en esa instancia. Caso contrario, si se dicta un procesamiento, eso significa sencillamente que la investigación va a continuar, y la continuidad va a finalizar con una clausura en la instrucción y un requerimiento de elevación de la causa a juicio, pasando al segundo momento. Pero bueno, esto, digamos, en términos muy generales, lo que sucedería y lo que digamos, los elementos que permiten que la investigación continúe. Bueno, creo que las consultas que formularon son las que figuran acá. Bueno, que hemos contestado. Sobre todo cuando defiendes, claro, porque la declaración indagatoria no tarda lo mismo el auto de mérito cuando está detenida que cuando no está detenida. Es igual, eso es una cuestión. Bueno, bueno, primero que nada, nuevamente agradecer a quienes han participado, digamos, del taller. El objetivo de nosotros era trasladarle, digamos, de nuestra experiencia, cómo llevamos el ejercicio profesional, que lógicamente, insisto, al menos de mi lugar, sé que es digamos, entre la teoría y la cuestión práctica, hay un aprendizaje que es constante. Quizás como la modalidad del ejercicio, digamos, antes de la pandemia, después de la pandemia, por ejemplo, esto que les hacía mención, en términos de distrito, que es lo que tratamos igual, de todas maneras, están más que invitados a que vengan digamos, al instituto cuando lo hacemos de modo presencial, porque esto que hice mención ahora, de hacer una encabezada de determinada forma, los hechos, expresar y cómo lo cargamos al sistema, digamos, al portal y demás, son cuestiones que las tratamos acá de modo presencial, y que además no es lo mismo, digamos, verlo desde una pantalla del Zoom, que verlo, digamos, presencialmente. Y además, también trasladar la invitación que el próximo encuentro, si bien hoy fue, digamos, mediante Zoom, estamos teniendo encuentros presenciales, y que al menos de mi lugar, yo soy muy partidaria, digamos, de la presencialidad. A mí me ha costado bastante, digamos, adecuarme a esta modalidad, porque sencillamente bueno, tenemos que adecuarnos por obvias razones, pero me siento más cómodo, digamos, trabajando, digamos, en términos de presencialidad. Pero no, bueno, es innegable que tenemos que ayornarnos a esta nueva modalidad de trabajo, que lógicamente tiene muchísimas ventajas que no las puedo no tener presente. Y mi objetivo, como insisto, yo creo que al menos de mi lugar, mi objetivo para el día de hoy era trasladarle muy en términos amplios cómo podemos dividir el proceso penal en los dos momentos que tiene, cuáles son los actos relevantes de cada digamos, del proceso, hacer mención, digamos, de los artículos que
sí hay que tener presente la designación para poder, bueno, tener presente que no es lo mismo ser imputado que ser víctima, porque lógicamente la presentación que se va a hacer de cada uno es diferente. La víctima, si quisiera impulsar la investigación, continuar con una acusación, tiene que constituirse como parte querellante, en cuyo caso tendrá que satisfacer los requisitos que están previstos en el Código Procesal Penal de Nación, que si mal no recuerdo son están regulados en el artículo 83, y la oportunidad para presentarlos son los que surge del artículo 90, que es hasta no esté clausurada la instrucción, se puede constituir como parte querellante. Después, bueno, si sos imputado, sabes que tenés que tener una asignación de abogados, ya sea que vos bueno, decidas el abogado que te va a representar, haces la presentación que corresponde, pero bueno, todo esto, bueno, por mi parte, estoy más que contenta de que hayan participado, digamos, de la capacitación, que nos hayan escuchado y sobre todo que me hayan escuchado a mí, que por lo general suelo ser una persona que habla bastante rápido, pero en esta oportunidad he notado que he estado en la medida de lo posible tratado de ser, digamos, tratado de ser lo más clara lo más clara posible. Bueno. ¿Me hago una consulta? Disculpe. Yo agradecer a la doctora que me abrió el espacio, así que los invito a compartir experiencias entre todos. Yo ejerzo hace relativamente poco, estoy como la mayoría de todos los colegas aprendiendo, y bueno, es un espacio que te da la oportunidad de escuchar la experiencia de otro, aprender, intercambiar ideas, eso es muy importante, sobre todo con los primeros pasos. Así que bueno, desde ya agradecerle a ustedes y a la agrupación. Bueno, no obstante, vengan, digamos, a la capacitación presencial, porque, insisto, todas estas cuestiones que hemos hecho mención ahora, cuando lo hacemos de modo presencial, es más, yo traigo, digamos, traigo mis propios expedientes y traigo, digamos, las mismas presentaciones que hago. Por ejemplo, hice esta mañana una apelación y está bueno, digamos, que vengan, digamos, personalmente, porque esto mismo, tipo, yo le doy o sea, obviamente borrando, digamos, quiénes son las personas involucradas, pero para que lo tengan presente lo puedan utilizar. Obviamente siguiendo la estructura y demás, pero está muy bueno que vengan. Estamos en la Valle 1441, y está muy bueno que vengan porque, insisto, yo lo que tengo acá es sencillamente, yo mis propios expedientes los traigo y los comparto. Para aquel que nunca vio un expediente, o sea, nunca tomó vista, bueno, le digo, mira, se toma vista en estas condiciones y tenés que cargarlo el sistema de esta manera. Pero todo esto lo hacemos de modo presencial, así que están más que invitados para que se vengan y lo hagan. Y al menos las presentaciones que yo he hecho, yo las dejo a disposición. Obviamente, suprimiendo a quienes son los involucrados, pero lo dejo a disposición para que lo puedan utilizar, porque realmente creo que si hay algo que tiene esta capacitación que realizamos desde acá, desde el ámbito, es tratar de generar vínculos de solidaridad entre los colegas. Más que nada, porque, insisto, al menos de mi lugar tampoco es que tengo muchos años en el ejercicio profesional, no, al menos en lo que también estoy iniciando, bueno, no iniciándome, pero bueno, nada, insisto, cada hecho que nos llega, cada situación a resolver, es un aprendizaje también, es ver, bueno, cómo encaro esto, qué es lo que corresponde, qué podría hacer, pero lógicamente, insisto, es muy importante tener en consideración con quién estamos, a quién tenemos, si vas a hacer una querella, o bien vas a ser o sos el imputado, porque no vas a hacer lógicamente lo mismo que se va a hacer cada uno, ni tampoco si el tipo penal no es exactamente lo mismo, un tipo penal que tenga que ver, por ejemplo, con un homicidio, o con una cuestión que tenga que ver con una cuestión más bien patrimonial, por ejemplo, con un robo. Son cuestiones distintas, y es más, el trabajo y además la estrategia que uno va a plantear va a depender de estas circunstancias, que son lógicamente circunstancias. De hecho, uno va a preparar su teoría del caso en virtud de lo que, digamos, de los elementos con los que contemos. Y la toma de vista es sumamente importante, porque a partir de allí vas a poder saber, digamos, tenés un conocimiento formal de en qué estás y qué es lo que se atribuye como responsabilidad y qué es lo que se ha hecho. Y eso te va a permitir saber con qué herramientas jugar a futuro. Por eso es importantísimo la toma de vista a partir de ello, estudiarla con la mayor precisión que uno tenga y que le brinde. Y bueno, a partir de eso te sabes qué elementos con los elementos con los que vas a contar. Por eso les decía mención, que vamos a tener otros encuentros donde vamos a tratar los institutos en particular. ¿Cuándo podríamos hablar, por ejemplo, de la posibilidad de ofrecer un juicio abreviado, por ejemplo?